Desde la desinformación de los medios hispanos tradicionales hasta el auge de la cultura woke, una voz corta todo el ruido. Javier Negre te trae historias reales, luchadores reales y la verdad que las élites no quieren que escuches. Este es el programa Right News y comienza ahora mismo en Real America's Voice. Bienvenidos a una nueva edición de The Right News Show. Soy Javier Negre, propietario de La Derecha Diario, UHN Plus y EDATV, y ahora nuevo presidente de la división hispana de Real America's Voice. El enorme éxito de los dos primeros episodios de este show ha hecho que Rob Sieg y Parker Sieg hayan querido desarrollar una división hispana para llegar a la comunidad más afectada por medios basura como Telemundo o Univisión. Quiero agradecerlo públicamente. Tendremos más shows en español, versiones dobladas de los mejores programas de esta cadena, como los programas de Charlie Kirk Show, The War Room de Steve Bannon o Human de James Posevich. He dedicado buena parte de mi vida a desmantelar cuidadosamente la maquinaria de propaganda de la izquierda en esta guerra mediática, aun jugándome la vida, como estoy haciendo en México, enfrentándome a la narcopresidenta Sheinbaum y a sus amigos narcos. Vean en este vídeo lo que está ocurriendo en México contra mí. Convertidos en los nombres de Javier Negre y Fernando Sermino, personajes que, entre otras cosas, tienen la rectoría de este bodrio comunicativo llamado La Derecha Diario, que incluso también lo tenemos documentado, operan con granjas. Nos presentamos aquí en una mañanera antes de aquella marcha del 15 de noviembre. ¿Cómo fue que construyeron en las redes sociales el llamado a esta movilización? Pues bien, decirle que no le tengo miedo, me están llegando muchas amenazas desde que ella me situó como organizador de la manifestación, que se creó de forma espontánea de la generación Z. ¿Cómo la condenas al gobernador Rocha, por ejemplo? Pero ¿por qué si no es el que está asesinando? Si vamos a ser serios, no es momento de disculparte con la presidenta por llamarla narcopresidenta. Trump no lo sabe. ¿Por qué Trump no recibe a Claudio Sheinbaum? ¿Por qué le están quitando tantas visas a cargo de Morena? ¿Por qué están congelando las cuentas de tantos mexicanos relacionadas con Morena? ¿Por qué el escándalo de la Miss Universo, que el organizador de Miss Universo recibe contratos de Pemex? Que padre de la deuda pública disparada. Tú te quejabas con Peña Nieto de la deuda pública o de las fosas cuando aparecían con Calderón, y ahora con AMLO, o con Sheinbaum, que aparecen fosas en Teuchitlán, dicen que son un montaje. También te digo que Claudia, yo creo que ahora está en un túnel sin salida porque no sabe cómo acabar con todo el poder que tiene el hijo de AMLO y compañía, con toda la trama huachicol, no sabe cómo acabar con el poder de los cárteles, porque por un lado tiene la presión de los cárteles y por otro lado tiene la presión de Estados Unidos. Está tratando de equilibrar y contentar a ambos. Pero háblame de los sobres amarillos que recibe López Obrador a través de su hermano o de la reunión del gobernador Rocha con el Mayo Zambada. Háblame de eso. A ver, pero estás acusando a la presidenta. Si hay algún político que la deba, que la pague. Y una presidenta que ha venido de Morena, que es un partido financiado y que ha sido financiado durante años con el narcotráfico, es una narcopresidenta. Esa es mi deducción y mi opinión, piensan mucho. Pero es tu opinión. Ya me vieron en uno de los canales de YouTube pro Morena, pro Sheinbaum. Yo no tengo miedo, les doy la cara y les destrozo. O sea, la próxima vez que me manden a alguien más inteligente, a pesar de que me amenazan, a pesar de que quieren matarme allí y otras partes donde gobierna la izquierda, seguiré defendiendo la libertad de expresión con la ayuda de Dios y contrarrestando la desinformación de medios de fake news, porque amo México y amo todos los países de Hispanoamérica. Ya saben, medios de fake news como Telemundo, como CNN, como ABC, como Univisión, y mentirosos periodistas como Jorge Ramos, que odian profesionalmente a Trump. Ya le hemos mostrado cómo la izquierda miente descaradamente sobre los verdaderos criminales que Trump está deportando, y se lo vamos a mostrar otra vez en unos solos minutos. Pero mientras tanto, quiero que vean cómo también miente sobre algo quizás más insultante aún. Quieren hacernos creer que Biden está igual de sano mentalmente que Trump. Miren cómo la secretaria de prensa Caroline Leavitt deja a los periodistas en silencio absoluto y les desenmascara esta mentira en la cara, in your face. Si Caroline no existiese, habría que inventarla. Vamos a verlo. Es realmente incomprensible. Agradecemos a los periodistas, algunos de los que están en esta sala que sí piden comentarios y tratan de informar correctamente. Y hay algunos que permanecen. Pero en gran medida, las noticias falsas que vemos salir de este edificio día tras día es sinceramente abrumador.
tratar de seguir el ritmo de todo y tener que estar defendiéndose constantemente de esas noticias falsas y esos ataques. Y voy a señalar una noticia falsa del fin de semana antes de dejarlos ir del New York Times, que ocupó como un tercio de la agenda diaria del presidente. Y en su agenda diaria decía que está haciendo menos de lo que hizo en su primer mandato, o que tal vez no esté apto para el puesto. Eso es absolutamente falso. Y es muy lamentable que esta historia haya sido escrita por el mismo medio y el mismo reportero que escribió esto. Biden está perfectamente bien después de tropezar mientras subía al Air Force One. El mismo medio, el mismo reportero que escribió que el presidente Trump no está apto para el puesto. ¿Me estás tomando el pelo? Ustedes lo ven casi todos los días. Es el presidente más accesible de la historia. Él está teniendo reuniones por todo el lugar. Otra más. Biden declarado, entre comillas, saludable y vigoroso después de su primer examen físico presidencial. No veo titulares como ese muy a menudo sobre este presidente. Otra vez, el mismo reportero, el mismo medio que escribió falsamente el fin de semana que el presidente Trump no está apto para el cargo. Les puedo asegurar que definitivamente lo está. Ustedes lo ven con sus propios ojos todos los días. Y el médico del presidente ya les ha entregado 3 informes detallados sobre el estado de salud de la presidencia. Así que con eso los dejo y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Yo estaba allí y, por cierto, esta es la cara de la reportera. Qué vergüenza pasó. Miren la cara. Se llama Katie Rogers, trabaja en el New York Times y sí, es fake news. En otras noticias no relacionadas, por cierto, la semana pasada el presidente Trump encendió a esos mismos periodistas cuando del Air Force One le soltó una reportera Piggy, cerdita. Nuestra opinión, no lo vemos mal. No vemos absolutamente nada malo en eso y es que se lo merecen. Los periodistas que callan son los que no dicen nada del asesinato de más de 120 periodistas en México, es decir, los que se quejan. Se quejan en Estados Unidos contra Trump, pero no dicen nada de Sheinbaum y de los narcos que están matando a periodistas. Son sectarios, son basura. Por eso celebramos que el Pentágono les haya quitado los privilegios a los legacy media en el Pentágono y los nuevos medios hayan tomado sus asientos. Miren esta fotografía en una de las oficinas. Miren cómo los periodistas tradicionales se van en señal de protesta y me alegro por ellos. En otras noticias, esta semana fue arrestado un supuesto refugiado afgano entrenado por la CIA que entró al país gracias al programa de Biden Operation Alice Welcome. ¿El motivo del arresto? Pues fue captado en vídeo mientras planeaba fabricar un coche bomba en su taxi para volar un edificio en Fort Worth, en Texas, con el objetivo de matar infieles. Su nombre, Mohammad Danwood. A lo casi, este es el tipo de gente que el Departamento de Seguridad Nacional de Trump está sacando de las calles todos los días para protegerte. Mire usted. Barco, si eres suicida, ¿cómo piensas hacerlo? Repite. Me inmolaré contra vosotros. A cualquier afgano que tenga un problema, a ese le haré un atentado suicida. No hay ningún problema. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu dirección? ¿Dijiste dónde está tu dirección? ¿Dónde preparas el atentado suicida? El atentado suicida lo preparo aquí mismo. Y también te inmolas contra los infieles y... Te voy a cortar la cabeza. Te voy a cortar la cabeza de infiel. A cualquiera que esté contra los afganos, le corto la cabeza y me inmolo. ¿Por qué te inmolas con el pie? Lo hago. ¿Dijiste que con la mano es correcto? Mano. Estoy en economía en Fort Worth. Dijiste, Bam Bam, que lo haces dentro del coche. Espera un momento, hermano. Dijiste que también preparas el atentado suicida en el coche. ¿O en tu hermana? Sí. Sí, lo hago, ajá. ¿Dónde lo preparas? Lo preparo en el coche, mira. ¿De dónde sacas la bomba? ¿Qué es Britui? Alguien lo copia. En Texas, ¿dónde estás ahora? ¿Aquí no quieres hacer un atentado, por Dios? ¿O si lo haces? Lo hago. Si me lo piden, lo hago. Lo hago. Primero hago un atentado. Luego hago un atentado contra cualquiera infiel. Hago un atentado contra cualquiera. Como decía nuestro querido Charlie Kirk, el Islam es incompatible con la civilización occidental y esto es lo que nos trae. Esto ocurrió además apenas unos días después de que otro refugiado afgano asesinara de un disparo a la cabeza estilo ejecución a la miembro de la Guardia Nacional de 20 años, Sarah Beckstrom. Frente a la Casa Blanca rogamos por su alma. Oramos por su alma y también por la recuperación continua del Guardia Nacional Andrew Wolf, quien sigue en estado crítico en el hospital tras este atentado brutal a manos de ese animal. Enseguida nos acompaña una asesora principal de la campaña de Trump 2024, Daniel Álvarez, para hablar de la estrategia más amplia de hacer América grande otra vez contra los fake news que Karen Levitt está sacando de las vergüenzas en las conferencias de prensa. A la vuelta de la publicidad y tendremos también
Entrevistas con Santiago Abascal de Vox y con Eduardo Bolsonaro, a cuyo padre, expresidente de Brasil, le han metido en prisión. Lula, Evo Morales y toda esa dictadura brasileña que no respeta las libertades y derechos fundamentales de un país que amo como Brasil. Las operaciones de deportación de Trump contra los inmigrantes ilegales forman parte de una estrategia conocida popularmente como hacer a América grande otra vez. Ahora se nos une uno de los arquitectos, un asesor superior principal para el presidente Trump durante la campaña de 2024, mi querida Danielle Álvarez, que además tiene origen hispano, es de origen cubano, aunque ella es americana, por supuesto. ¿Qué tal estás, Danielle? ¿Cómo estás? Es un placer estar contigo. Estoy muy feliz de estar contigo. Quiero hablarte de la operación del ICE. Hay muchas televisiones como Univision, como Telemundo, que difunden noticias falsas, que cuentan que Trump está atacando a la población hispana, que está expulsando del país a gente amable, a gente que es trabajadora, y no están contando que es gente sin papeles, que son ilegales y que encima muchos de ellos son criminales. ¿Odia Trump a los hispanos? Bueno, en primer lugar, como hispanoamericano y uno de sus altos funcionarios en la campaña, puedo decirte que nunca me sentí más valorado por un jefe que con el presidente Donald Trump. Siempre valoró mi voz, mi opinión, mi perspectiva como hispanoamericano, como un floridano del sur de una comunidad profundamente hispana. Y creo que hay una razón por la cual Univision y Telemundo están cayendo en las calificaciones y porque hay medios como el tuyo, Derecho a Diario US, animo a todos a seguir, que están creciendo. Porque tenemos un problema con los medios de noticias falsas que dirán mentiras, específicamente a la comunidad hispana sobre las operaciones del presidente. El presidente prometió desde 2015, desde que se postuló para el cargo por primera vez, que aseguraría la frontera. Por supuesto, en el tiempo entre cuando Joe Biden supuestamente ocupó la oficina Oval, por supuesto está el chiste del retrato del autopen en el Jardín de Rosas que el presidente ha colgado, porque sabemos que realmente era el autopen el que estaba a cargo y no era Joe Biden. Tenía una frontera sur completamente abierta. Tuvimos decenas de millones tras decenas de millones de inmigrantes ilegales cruzando la frontera. Fue devastador para nuestra nación. Por supuesto, muchos de ellos eran criminales, eran terroristas, traficantes de personas, traficantes de drogas, y el presidente ha prometido librar a nuestro país de ese desastre. Si estás aquí ilegalmente, no tienes derecho a estar en este país. Y por supuesto, el presidente está comenzando con lo peor de lo peor y asegurándose de que ya no estén en nuestro país y de que está construyendo comunidades seguras para los estadounidenses. Me gustaría preguntarte, el otro día un asesino, que espero que pague con pena de muerte, mató a oficiales de la Guardia Nacional y era un afgano que había entrado con la administración de políticas de puertas abiertas de Biden y Kamala Harris. O sea, hay que preocuparse en Estados Unidos con estos ilegales que fueron reconvertidos legales por la administración de Kamala Harris y de Biden, y son personas tremendamente radicales, islamizados. ¿Hay motivos para preocuparnos? La retirada de Joe Biden de Afganistán fue el mayor desastre de su administración y probablemente de toda una generación. La forma en que eligió dejar esa región fue perjudicial para los intereses de Estados Unidos, fue perjudicial para nuestra seguridad. Y por supuesto sabemos que como parte del programa de reasentamiento en Afganistán de Joe Biden, tuvimos cientos de miles, fueron más de 200,000 individuos afganos que ingresaron al país. Y entonces es realmente importante saber que si estás aquí sin ser verificado o ilegalmente, no deberías estar en los Estados Unidos. El otro problema que tuvimos como resultado de la ilusión de los demócratas, seamos honestos sobre lo que es. Están delirantes, tienen el síndrome de trastorno por Trump. Es que tenemos miembros del Partido Demócrata, específicamente los 6 sediciosos, que crearon un video y estaban atacando a nuestro ejército. Le decían a nuestro ejército que no debían seguir órdenes ilegales.
En primer lugar, no pudieron nombrar una sola orden ilegal que el presidente haya dado. Pero por supuesto, eso estaba ahí para sembrar división, para causar odio, para causar problemas. Fue solo otra mentira, otro engaño de los demócratas. Y por supuesto, poco después, este nacional afgano disparó y mató a un valiente miembro de la Guardia Nacional. Otro miembro de la Guardia Nacional está en estado crítico en el hospital. No deberíamos estar viendo eso en nuestra gran nación. No deberíamos estar viendo estos ataques a nuestros valientes miembros del servicio que nuevamente están manteniendo seguras a nuestras comunidades. ¿Tú has tenido relación con los medios hispanos, con los medios, grandes medios, durante la campaña de Donald Trump? ¿Sigues en contacto? ¿Qué te parece la estrategia de la Casa Blanca, de su nueva web Media Offenders, para señalar a los creadores de fake news como la CNN, como la NBC, como ABC, como Univisión, como Telemundo, y poner los nombres y apellidos de los periodistas e incluso sus imágenes? Y Levitt incluso se refirió, ¿no?, a Katie Rogers, de New York Times, y puso en la conferencia de prensa nuestra querida Levitt, los artículos que eran fake news. ¿Qué te parece esta estrategia? Y también la del Pentágono de quitarle los privilegios a los legacy media y abrir sus instalaciones por primera vez en la historia a influencers new media. ¿Qué opinas de esta nueva estrategia de comunicación de la Casa Blanca? En primer lugar, estamos muy bendecidos de tener una secretaria de prensa de la Casa Blanca tan increíble. Es una querida amiga. Caroline Levitt está haciendo un trabajo increíble en nombre del presidente Trump y de esta administración para el pueblo estadounidense. Sabemos que los medios de comunicación tradicionales han perdido mucha credibilidad. Sus índices de audiencia han bajado, sus espectadores han disminuido, sus clics han disminuido. Y es porque no dicen la verdad. No son honestos con el pueblo estadounidense sobre lo que está sucediendo. Tienen una agenda y tienen una conclusión y luego trabajan para alcanzar esa conclusión en lugar de simplemente informar las noticias directamente como deberían. Y lo que Caroline Levitt y el equipo de prensa de la Casa Blanca han hecho es increíble. Una de las primeras conversaciones que tuvieron antes de que ella entrara en la sala de prensa fue cómo cambiarían quién recibiría un asiento en la sala de prensa. Sabemos que estos medios tradicionales nuevamente están perdiendo audiencia, perdiendo espectadores, y así trajeron algunas nuevas fuentes de medios. ¿Has tenido la suerte de haber recibido uno de esos asientos? ¿Has tenido la suerte de tener un pase de prensa? Y es tan importante porque estos nuevos medios reciben tantas vistas, tantas miradas, sino más que los medios tradicionales. Y, por supuesto, estás contando las noticias con veracidad. Es tan importante que los estadounidenses consuman sus noticias de manera veraz, porque la misma información puede ser contada y recontada desde una perspectiva diferente y puede ser presentada con un giro distinto dependiendo de si estás viendo un noticiero falso como MSNBC. O, por supuesto, si estás viendo un gran programa como OAN o prestando atención a Derecho Diario US. Y es muy importante. La otra cosa realmente brillante que el equipo de medios y el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca ha hecho es, por supuesto, que son muy transparentes. Siguen el ejemplo del presidente Trump. Él es el presidente más transparente. A veces es sinceramente agotador, como alguien que ha viajado con el presidente, ¿sabes? Él tiene días de 12, 15, 16, 18 horas. Todos los demás solo están tratando de mantenerse al día, pero él siempre está accesible para los medios, ya sea en un encuentro informal en la oficina Oval o en un encuentro informal en Border Force One. ¿Sabes? Acaba de tener una reunión de gabinete que duró horas y horas. Él es accesible y siempre está hablando directamente con el pueblo estadounidense. Creo que eso es muy importante. Y, por supuesto, la forma en que esta administración rechazan las noticias falsas. Lo hacen todos los días y es muy importante. Daniel, gracias por tu tiempo y un abrazo fuerte y un saludo también a todos los cubanos que te ven con orgullo. Muchas gracias por invitarme y un último anuncio, por favor revisen Derecho Diario US. Te esperamos en Washington DC, también en los estudios en Miami. Un abrazo fuerte. Y ahora, después de Daniel Álvarez, Senior Advisor de Trump, vamos a hablar con el gran Santiago Abascal, líder de Vox de España, después de la pausa. No se lo pierdan. Pues muy buenas noches a todos. Ya estamos con Santiago Abascal, que es el presidente de Vox y líder de Patriots for Europe. Es el referente de la derecha en España, un líder amenazado de muerte, víctima de fake news constantes y que denuncia sin complejos la agenda woke de Soros y lucha contra el gobierno comunista de España de Pedro Sánchez. Es también uno de los líderes europeos que junto a Meloni, Orbán o Tommy Robinson tratan de salvar Europa
de las políticas globalistas que han llenado el continente de inmigración ilegal. Es muy valorado por presidentes como Donald Trump, como Javier Milei en Argentina, por su valentía. Y ahora vienen unas elecciones muy importantes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde se verá si realmente está creciendo tanto electoralmente como dicen los sondeos y si algún día incluso podrá ganar al PP, al que él acusa de ser la derecha cobarde. Se nos une ya Santiago Abascal desde Mérida, una ciudad muy bonita de Extremadura. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por sumarte a The Right News Show. Recuerdo cómo apoyaste el nacimiento de mi canal de YouTube hace 5 años, estaba alarma desde el salón de mi casa, ahora desde unos estudios en Washington. Darte las gracias por tu tiempo y te pillamos justo. Has querido parar en Extremadura, vas en la caravana electoral, en la furgoneta, pero no precisamente eres de la banda del Peugeot, ¿no? De ese coche donde iban todos los golfos del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, que ahora muchos de ellos están en prisión por escándalos de corrupción. Bueno, algunos quieren viajar en coches modestos, pero luego roban sin ningún tipo de modestia, roban con toda la ambición, y es lo que llevan haciendo desde hace 6 años. Por fin se está conociendo todo, esperemos que se sirva para que a mucha gente se le caiga la venda de los ojos y podamos expulsar a un gobierno que nos ha llevado junto al extremismo en la política internacional, que nos está empobreciendo, que está enfrentando a los españoles y que además está rodeado de la peor corrupción que se está produciendo en toda Europa. Santiago, veo los mítines, los actos de Vox por toda España, en Extremadura, en región de Murcia, en Zaragoza. Se le están quedando pequeños los espacios donde usted está haciendo los mítines. ¿Cuáles son las percepciones de la campaña de Extremadura a pie de calle a poquitos días de las elecciones que se celebran en apenas 2 semanas? Bueno, la sensación que tenemos es de un gran deseo de alternativa y de un cambio radical, de elegir algo que cambie de una vez por todas las políticas del bipartidismo de las últimas 4 décadas en España. Hay muchos españoles, cada vez más, especialmente los jóvenes, que están hartos, tacaño y que solo da a los ciudadanos la oferta de elegir entre la mafia socialista y la estafa del Partido Popular. Hay muchas personas que quieren un cambio radical frente a las políticas globalistas, frente al Pacto Verde, al Green Deal, frente a las políticas migratorias que están arruinándonos, destruyendo nuestros servicios públicos, que están terminando con la seguridad en las calles. Y solo Vox ha levantado esas banderas, solo Vox lleva muchos años denunciando esos problemas, que son los problemas de muchos ciudadanos, probablemente de la mayor parte de los ciudadanos, y que estaban silenciados por el establishment político. Yo creo que eso explica que nuestros eventos sean cada vez más multitudinarios y que haya tanto deseo y tanta sed de un gran cambio en España. Los sondeos auguran que Vox va a estar muy fuerte, a pesar de que han intentado matarle civilmente, a pesar de que ha tenido traidores dentro de su propio partido, a pesar de que los medios lo demonizan. ¿Se fía de los sondeos? Yo nunca me he fiado de los sondeos, ni cuando nos han dado malas predicciones, ni cuando son muy buenas. Pero realmente tengo muy buenas sensaciones. Creo que hay una clarísima tendencia hacia el fuerte crecimiento de Vox. Lo percibo en las calles. Mientras el presidente del gobierno de España no puede pasear por las calles de España, yo supuestamente, que soy un político mal valorado, absolutamente demonizado por los medios de comunicación, puedo caminar tranquilamente por las calles de España, hablar con los españoles, escuchar sus problemas sin temor a que me hagan reproches o insultos, que más bien son definiciones, en este caso, cuando se refieren al presidente del gobierno. Yo creo que eso es por algo. Eso es porque hay una realidad publicada y hay, por otro lado, una opinión pública real. Y Santiago, ¿cómo está la situación ahora del gobierno de España? ¿Por qué? Porque las noticias que nos llegan al otro lado del charco es que tenemos un presidente que está controlando la justicia, tenemos un presidente que controla los medios de comunicación con publicidad institucional, tenemos un presidente que tiene a su hermano investigado por corrupción, a su mujer investigada por corrupción, a su círculo de confianza del partido en prisión, salpicado todos los días por escándalos de corrupción, por prostitutas incluso colocadas con dinero público desde el Ministerio de Fomento, en Adif. Es decir, los escándalos son constantes, pero él sigue aguantando. De hecho, esta semana dio una entrevista donde dijo, primero, que no conocía personalmente a su círculo de confianza, tipo Ábalos o Cerdán, que fueron los que le ayudaron a ganar el poder y los que le ayudaron a recaudar dinero para las primarias, y ahora dice que no les conoce de nada personalmente y sobre todo dice que no va a dimitir
en caso de que le impute un juez. Acaba de dimitir, acaba de cesar el fiscal general del Estado, el que tiene que velar porque se cumpla la justicia, por conspirar contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o sea, por corrupción judicial. Pero muchos americanos, muchos hispanos, muchos españoles se preguntan hasta cuándo va a durar Sánchez, porque él sigue teniendo un suelo de votantes que siguen confiando en él porque piensan que Vox son nazis, son ultraderechistas por la demonización constante que sufrís por parte de los legacy media, ¿no? Bueno, yo creo que esos son solo suposiciones y comentarios políticos que no van a ningún lado. Aguanta porque no hay elecciones. Si en estos momentos se produjesen unas elecciones, Pedro Sánchez no resistiría. En estos momentos, en unas elecciones, claramente los españoles se manifestarían expulsando a Pedro Sánchez y apoyando fuertemente a Vox. Pero ¿por qué resiste a pesar de todas las investigaciones? ¿Por qué resiste en circunstancias como la imputación de su hermano, la imputación de su mujer, a los que cualquier día va a decir que no conoce, como ha hecho con otros personajes cercanos a él mismo? ¿Por qué resiste cuando su número 2, el sustituto de su número 2, el que intentó ser el sustituto de su número 2, todos ellos han acabado imputados o en la cárcel? Resiste porque necesita el poder para defenderse de las investigaciones judiciales. Resiste porque Sánchez en este momento, si pierde el poder, tiene que sentarse en un banquillo inmediatamente. Y esa es la única razón de la permanencia de Pedro Sánchez en el poder, en circunstancias que no le permitirían resistir en un puesto público a ningún gobernante decente de un país occidental. Esa es la única razón, no hay otra. Todos los demás, las mentiras que cuentan sobre Vox son únicamente excusas para poder resistir. El PP convocó el otro día una manifestación contra el gobierno de la corrupción de Pedro Sánchez. Ustedes decidieron no sumarse. ¿Por qué no hay unidad dentro de los partidos de la oposición a la hora de movilizarse contra Sánchez? Porque la izquierda, al toque de corneta, se unen y siempre unen fuerza los proetarras, los independentistas, los izquierdistas, los podemitas contra la derecha. Sí hay unidad entre la oposición, que es la de Vox. Vox está absolutamente unido en la oposición a Pedro Sánchez. Pero es muy difícil que haya unidad con el otro partido porque ese partido no ejerce la oposición. Es una falsa oposición, es una oposición a tiempo parcial. Para que nos entiendan los norteamericanos, es como los reinos allí, los republicanos solo de nombre. Pues lo mismo ocurre con el Partido Popular en España, que convoca manifestaciones contra el gobierno, pero que no utiliza herramientas más importantes que puede usar para tumbar al gobierno o al menos para desgastar al gobierno, como la presentación de una moción de censura en el Parlamento, como la actividad judicial, las denuncias, las querellas que Vox utiliza de manera permanente, como convocar en el Parlamento Nacional, en el Senado, en comisiones de investigación judicial, a la mujer del presidente del gobierno para que también tenga que declarar allí por las investigaciones de corrupción, a pesar de que Vox lo pide, el Partido Popular siempre lo rechaza. Entonces nosotros no estamos de acuerdo en acudir a una manifestación que únicamente busca lavar la cara a un Partido Popular que no hace verdadera oposición en estos momentos, a un Partido Popular que además hace como que es oposición, pero que mantiene los pactos con el Partido Socialista en Bruselas, los pactos que afectan a toda la legislación española en materia de inmigración, en materia del Pacto Verde y que por tanto afectan a nuestra industria, a nuestra agricultura, a nuestra ganadería, en materia de género, que afecta a la libertad de las familias para educar a sus hijos. En definitiva, ellos lo pactan todo en Bruselas, en las instituciones europeas, y luego en España hacen como que se pelean. Nosotros no vamos a contribuir de ninguna manera a blanquear la farsa de oposición del Partido Popular. Y queremos que todos los españoles lo sepan y esperamos que las personas que nos escuchan en otros lugares del mundo también entiendan la razón. Lo sorprendente, señora Abascal, es que solo acudieron 80.000 personas a esa manifestación del PP. Otros actos similares tampoco son multitudinarios. O sea, ¿qué le está pasando a la sociedad española que está anestesiada? En las últimas elecciones generales muchos se quedaron en la playa, se confiaron y así ganó las elecciones o consiguió sumar Pedro Sánchez. ¿Por qué los españoles, hay unos españoles que no reaccionan, que se quejan en el bar, pero que luego a la hora de la verdad pues no salen a las calles a movilizarse en los actos que ustedes convocan, que el PP convoca? Es decir, que con la que está cayendo, la izquierda ahora tendría millones de personas en la calle y el presidente de la derecha ya habría salido por el balcón de su sede, y en cambio la izquierda tiene tolerancia, bueno, se le acepta casi todo, ¿no?, en la calle. Bueno, yo no diría que es así. Yo creo que ha habido durante toda esta legislatura gigantescas movilizaciones, muchas de ellas convocadas por nosotros. Se han producido movilizaciones permanentes durante casi un año y sostenidas delante de la sede del Partido Socialista. Y los españoles protestan, de los españoles
decente, los españoles honrados, también tienen sus trabajos, tienen sus familias, tienen que seguir adelante, tienen que salir a trabajar para ganar el pan y llevárselo a sus hijos, tienen que llevar a sus hijos a los colegios, tienen que atender a sus familiares mayores. Los españoles no pueden estar manifestándose permanentemente. No se puede echar la responsabilidad a la población española. La responsabilidad también la tenemos los políticos que podemos hacer y no hacemos. Y me estoy refiriendo una vez más a ese Partido Popular que no presenta la moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. No se puede pretender que los ciudadanos nos hagan el trabajo. Los ciudadanos nos han elegido para que les representemos, para que acudamos a los tribunales y nos querellemos contra los corruptos, para que vayamos al Parlamento y hagamos una oposición feroz contra un gobierno de la traición, de la mentira y de la corrupción, para que se rompan todos los pactos con el socialismo, tanto en España como en Europa. Nos han elegido para eso. Por lo tanto, creo que no podemos responsabilizar a los ciudadanos de aquello que es fundamentalmente una responsabilidad por dejación de funciones de una parte de los políticos. Los sondeos, las encuestas hablan de que para echar a Sánchez habría que sumar fuerzas, sumar votos entre el Partido Popular y Vox. Ahora están enfrentados, cargan mutuamente entre vosotros. ¿Hay posibilidad de acuerdo, como han demostrado en algunas comunidades autónomas en presupuestos? Pues es un misterio, es una pregunta que hay que hacerle al Partido Popular, porque Vox ya ha puesto las bases de esos acuerdos en varias regiones de España. Han sido aceptadas esas bases por el Partido Popular en 3 regiones y rechazadas en otras 2. No sabemos qué es lo que va a hacer el Partido Popular cuando Vox ponga encima de la mesa cuáles serían las razones o cuál sería el marco de un acuerdo. Y además, yo creo que lo primero que hay que decir es que esas elecciones no están convocadas, que tenemos que estar preparados para resistir 2 años a un presidente que se va a comportar como un tirano. Y cuando esas elecciones se convoquen, habrá que acudir a ellas, habrá que ver cuál es el resultado y en función de eso ya veremos cuáles son las mayorías, quién queda delante de quién y quién tiene que hacer ofertas de gobierno o apoyos de investidura, porque eso no está decidido. Las elecciones no están convocadas. Yo no voy a cometer el error del Partido Popular de hace 2 años de repartirse los ministerios y empezar a hablar de pactos antes de celebrar unas elecciones que finalmente no se pudieron ganar y no se pudo sumar una mayoría. Ese es un error letal que se cometió en su momento y creo que no hay que repetir. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargó contra usted, les acusó de movilizar a personas hace una semana en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, en Madrid. Esa manifestación acabó en altercado. La policía de Marlaska repelió duramente a los manifestantes y a usted le acusa de provocar el caos, el desorden público. ¿Usted apoya a esos manifestantes de Ferraz? Yo, en primer lugar, niego la mayor. Nosotros no hemos convocado ninguna manifestación, pero además niego que allí los manifestantes practicaran ningún tipo de violencia. Violencia fue la practicada por la policía a las órdenes políticas de Marlaska. Y por lo tanto, tampoco sé, si lo dije ayer, de qué pino se ha caído la señora Ayuso. ¿Qué necesidad tiene de inventarse que Vox convoca a una manifestación que no ha convocado y qué necesidad tiene de achacar violencia a unos manifestantes que están también intentando derribar a este gobierno y protestando desde hace mucho tiempo con extraordinario mérito? No entiendo a qué viene eso. Luego dicen que Vox se equivoca de enemigo y que hay que echar a Pedro Sánchez, pero da la sensación de que quien se equivoca de enemigos, quien también se confunde sobre quiénes son los amigos, son los del Partido Popular por los pactos que siguen manteniendo con los socialistas en Bruselas, en Ceuta y en otros muchos lugares. Precisamente en Cáceres acaban de aprobarse los presupuestos de la Diputación. Bueno, iba a explicarlo para las personas de Norteamérica que nos escuchan, pero bueno, ya supongo que usted lo puede explicar. Los presupuestos de la Diputación de Cáceres fueron apoyados entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Santiago Abascal, para ir acabando rápidamente, ¿usted se fía de las elecciones si se convocan en las próximas fechas? ¿Puede haber fraude electoral en España? Porque ha habido gente que ha declarado que incluso no llegaron a votar, gente que sospecha de la empresa que hace el conteo de votos, como ha pasado en países controlados por el Foro de Sao Paulo. Hablamos de Venezuela. Estamos viendo cómo hay nacionalizaciones express en los consulados y embajadas españolas, donde va a haber millones de ciudadanos hispanoamericanos que van a poder votar en embajadas tipo Cuba y Venezuela, donde el control es complicado. ¿Qué opina? He dicho muchas veces que lo peor de Sánchez está por llegar. Eso incluye afirmar que no me fío en absoluto de Pedro Sánchez y que es capaz de cualquier cosa también en el ámbito electoral, en lo relativo a la celebración de las elecciones. Creo que podemos esperar lo peor de un tipo que no tiene escrúpulos, que necesita el poder para eludir la acción de la justicia
y que por lo tanto es capaz de hacer también cualquier cosa en las elecciones, pero nosotros estaremos vigilantes para que en España sea absolutamente limpio el proceso electoral. Pero por eso también exigimos una moción de censura, porque en principio dicen que no dan los números, pero si dieran, podrían convocarse unas elecciones y no estarían dirigidas ni controladas por este gobierno de la corrupción. Y ya la última, desde el gobierno de Trump, está en contra de la islamización que se está provocando en Estados Unidos. Nos están metiendo terroristas afganos, ilegales. Usted está denunciando la inmigración ilegal que vive Europa, que vive España. Apoya al señor Trump en todas sus medidas contra inmigrantes ilegales que los metió el señor Biden y que esconden terroristas yihadistas que incluso atacan a la fuerza y cuerpo de seguridad de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo no vamos a apoyar la persecución de la inmigración ilegal y la defensa de la seguridad de los nacionales y la defensa de las fronteras de una nación? Es lo que queremos para nosotros y entendemos que otros gobernantes que creen en la soberanía de sus propias patrias hagan exactamente lo mismo. Si ese es el camino del gobierno de Estados Unidos, desde luego lo aplaudimos en lo que tiene que ver con el combate de la inmigración ilegal. Pues muchísimas gracias, líder de Vox, líder de Patriots for Europe. Gracias, Santiago Abascal, por su tiempo y por su valentía, y mucha suerte en las próximas elecciones de Extremadura. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, ya las palabras durísimas de Santiago Abascal, habla siempre sin tapujos, le daban por muerto, los medios le demonizan, pero a pesar de eso no para de crecer en las encuestas y ha querido estar con The Right News Show en exclusiva con Real America's Voice. Y en momentos también vamos a hablar con el hijo de Jair Bolsonaro, que ya saben que han pedido cárcel por él, les tienen arrestado en Brasil. Y Eduardo vive en Estados Unidos, ahora le vamos a preguntar dónde está perseguido en el país por el dictador comunista Lula da Silva, por el juez Moraes, que cerró La Derecha Diario, que cerró Twitter, y nosotros vamos a darle voz, como otros medios pagados por el gobierno comunista de Brasil no le da voz. Así que no te lo pierdas. Ahora tenemos el gran placer de estar con Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Eduardo es un abogado, político, ha tenido cargos públicos alcanzados mediante votación como el de diputado federal por el estado de Sao Paulo, y ahora las cortes brasileñas, controladas por la sucia izquierda, han metido a su padre en la cárcel por más de 27 años, como trataron de hacer con el presidente Trump. Ya saben, el dictador Lula da Silva, el juez Moraes, y le vamos a preguntar a nuestro amigo Eduardo, referente de la libertad, referente de la batalla cultural, por todo ello. ¿Qué tal estás, querido Eduardo? Hablar con ustedes y aquí pronto para todas las preguntas. Don Eduardo, primero te queremos preguntar, ¿qué tal está tu padre? Tu padre está encarcelado en una cárcel de la Policía Federal, y explícale a la audiencia americana, a la audiencia hispana, por qué está en la cárcel, por qué se han inventado acusaciones y por qué Brasil ahora no es un Estado democrático donde se respeten las libertades fundamentales. Primero tengo que hablar que tengo mucho honor de que toda esta gente tiene odio de nosotros. Es un señal claro de que hicimos la cosa cierta. Entonces, estas personas están poniendo a mi padre al cárcel no por cuenta de corrupción, por cuenta de involucración con criminales del tráfico de drogas, los carteles, nada de esto. Se fue por un supuesto tentativa de golpe de Estado. Pero ¿cómo golpe de Estado? Porque lo que quieren creer, o que quieren ellos del establishment, quieren que nosotros creamos, es que justo cuando Bolsonaro no era más presidente, envió más de 1.000 personas a Brasilia para, sin armas, con muchas mujeres, muchos viejos, a intentar un golpe de Estado. El momento en que Bolsonaro estaba en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, o sea, en Disney World. Por eso llamamos de este caso de golpe de la Disney, porque primero es imposible que se pueda dar un golpe en un día que no se fue arrestado ninguna arma, ningún disparo, nada de esto. O sea, sería algo imposible. Eso se pasó el 8 de enero de 2023 en Brasil, igual a que se pasó en Estados Unidos en 6 de enero.
Entonces, poner Jair Bolsonaro en el cárcel por cuenta de eso, donde no hay ni un testigo, donde no hay ni una conversa de WhatsApp, un papel asignado, firmado, nada que conecte a Bolsonaro a una intención de hacer un golpe de Estado, eso nada más es lo que esta basura de los zurdos en su nueva estrategia, porque si no nos derrotan políticamente, van para los tribunales. Como bien habló Javier, esto se pasó con Trump, se pasando ahora con Marine Le Pen en Francia, probablemente se va a quedar arrestada durante la próxima elección de Francia y así por adelante. Mire, se pasó también con Matteo Salvini en Italia, hasta María Corina Machado en Venezuela, o todos los 7 que intentaron presentarse a la presidencia de Nicaragua y acabaron arrestados por el dictador Daniel Ortega. Entonces, es la nueva estrategia de la izquierda. Eduardo, estás ahora en Israel, pero vives en Estados Unidos, tuviste que irte de Brasil por tu seguridad. Ahora vemos los sondeos, tu padre está disparado, los sondeos es por la decisión por la que han decidido meterle en la cárcel para que no concurran las elecciones. El año que viene hay elecciones, ¿quién va a ser el candidato de la derecha? Eso todavía aún no está confirmado. Yo gustaría de presentarme porque hay encuestas poniéndome hasta adelante de Lula. Entonces, por cuenta de todas las malas cosas que, como puede imaginar, los socialistas hacen cuando llegan a la presidencia, por cuenta de la falta de seguridad, porque estos zurdos siempre están muy bien conectados con los carteles. Entonces, su capital político son criminales también. Entonces, por cuenta de todos estos temas, hay una posibilidad muy grande, muy fuerte de que el próximo año en las elecciones Brasil va a volver a la derecha. Y ahora lo que está pasando es decidir quién va a ser el candidato. Punto número 1. Si logramos vencer y aprobar la ley de amnistía, Jair Bolsonaro será seguramente el candidato y casi 100% de chance que va a ser electo presidente. Si no, tiene que elegir a otro. Todavía que yo, aunque me quede muy bien las encuestas, si yo vuelvo ahora a Brasil, seguramente este loco juez de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes, va a me arrestar. Entonces, una otra posibilidad que tenemos todavía es mi hermano senador, Flavio Bolsonaro, que es una persona como yo, ¿eh? Hijo de mi padre también, senador, es diputado anteriormente desde 2002, entonces tiene experiencia y podría ser este Bolsonaro a intentar la presidencia de Brasil en el próximo año. Vamos a ver cómo se van a desarrollar las cosas. Eduardo, ¿qué opinas de esos empresarios de multinacionales que se prestan a blanquear la imagen del dictador Lula da Silva, de un Estado que no respeta las libertades fundamentales, que mete a la cárcel a disidentes políticos como tu padre, y que vemos a grandes empresarios ir a Brasil a hacerse fotos con Lula da Silva, muy bien controlado por la mujer de Lula da Silva, porque me cuentan que Lula pues ya está mayor y que es la mujer incluso la que controla el gobierno, la que tiene esos tratos directos con los empresarios que blanquean un régimen, bajo mi punto de vista, criminal. Son personas sin valores y todavía también todos están involucrados. Es decir, si se cae Lula, ellos se caen también, porque su fuerza está en esta conexión con políticos de izquierda que regalan privilegios a estas personas. Entonces hay muchos que blanquean, por ejemplo, plata que viene de la venta de cocaína, de estos tráficos ilegales. Entonces, si Lula está fuera, estas personas también están fuera del juego, porque si nosotros logramos llegar allá, como se pasó con mi padre, básicamente todos los años teníamos récords de arrestar cocaína, de arrestar drogas, y se fue una vida muy, muy difícil para los criminales, porque igual también permitimos a los ciudadanos, seguidores de la ley, obedientes, a tener una arma de fuego, al menos en su casa, a los hacienderos también. Entonces con Bolsonaro se pasó una reducción muy grande, por ejemplo, de las invasiones de haciendas en Brasil. En otros años teníamos 300, 400 invasiones por año. Con Bolsonaro eso bajó para 2, 3, 4, máximo 5 por año. Igual con los ciudadanos de bien, pudiendo tener armas, pudiendo defender
a su casa y su familia, eso se fue un mensaje muy fuerte a los criminales. Y así también logramos bajar en 1/3, 33% los homicidios en Brasil. Entonces todo eso está muy conectado, está muy conectado. Estamos viendo las imágenes como en los sondeos estáis liderando. Tú tienes muy buena relación con, ahí lo vemos en imagen, 48% frente al 30 y pico por ciento frente a Lula da Silva. Tú tienes muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, te han acogido como el gran referente de la libertad que eres, el Departamento de Estado, Marco Rubio, con el propio presidente Donald Trump. Ellos tienen un plan para Venezuela, tiene un plan para Cuba, pero si nos puede adelantar, ¿cuál es el plan de Estados Unidos realmente para Brasil? Porque sabemos que les han quitado visas, que hay tensiones entre países, que a nivel comercial Trump amenaza con imponer sanciones a nivel arancelario que van a acabar pagando los empresarios. ¿Cuál crees que es el plan de Estados Unidos para devolver la libertad a Brasil? Hay muchas herramientas que Estados Unidos pueden utilizar. Brasil está en el mismo camino de Venezuela. El problema es que en Venezuela, el cáncer de Venezuela está más adelantado. Entonces, en Brasil, logramos que se puede tener una victoria poniendo adelante sanciones. Por ejemplo, para poner abajo, para acabar un poco con la intención persecutoria de uno u otro agente que está más rabioso en Brasil. Entonces, ponieron por la primera vez sanciones OFAC, ¿no? Utilizando la ley Magnitsky contra el juez de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que es el loco, es un psicópata, es el hombre, por ejemplo, que expulsó al ex de Brasil y congeló a cuentas de Starlink de Elon Musk en Brasil y otras cosas más. Me acuerdo aún que el presidente Javier Milei ofertó. En La Derecha Diario. ¿Perdón? No cerró. La Derecha Diario, mi medio de comunicación, está prohibido en Brasil. Sí, la derecha Ningún brasileño puede consultar. Solo se accesa a Brasil con VPN, si no, no accesa a la derecha diaria en Brasil. Esta es la democracia brasileña. Entonces, con sanciones, creo que puede ser suficiente, puede tener un buen resultado a punto de cambiar el escenario político de Brasil, porque todos están de acuerdo que desde adentro de Brasil no se puede más cambiar las cosas, porque hay mucha fuerza en la Suprema Corte. Eduardo, ¿cómo está tu padre anímicamente, físicamente? ¿Ha tenido problemas de salud? ¿Y si le están tratando bien en la prisión o le están dando un trato lamentable? Es lamentable porque en la prisión no hay médicos. Si se pasa algo, necesita llamar a alguien de fuera. Entonces se pasa por un proceso donde se va a quedar sufriendo más Jair Bolsonaro hasta que llegue alguien que pueda tratar de él. Y todavía no es su médico, que ya está acostumbrado con él. Y tengo que acordar que por cuenta de la cuchillada que se pasó en 2018 por un ex miembro del Partido Socialismo y Libertad, siempre mi padre de tiempos en tiempos tiene problemas con la parte digestiva. Y últimamente, como que 4 o 5 meses para atrás, hasta ahora, él tiene, no sé cómo se habla en español, pero está siempre con hookups. Está siempre, por cuenta del estrés, está siempre haciendo aspirador. Y por veces eso se pone malo porque pone para afuera la comida y si se pasa esto en el momento en que está vomitando, se puede broncoaspirar y ahí puede tener un problema muy fuerte. Está en un tratamiento, Javier, muy distinto de lo que se pasó con Lula, porque Lula tenía cientos de visitas por veces al mismo tiempo. No tenía la puerta cerrada de su cárcel, la puerta siempre abierta. Se lesionó al policía que se quedaría cuidando de su cárcel. Entonces, es una casi no cárcel que se pasó con Lula. Tenía en la realidad una posibilidad, una mesa para hacer el control político de su partido y toma de decisiones y cosas así. Vida casi normal. Con Bolsonaro es el revés. Está en una habitación de 3 metros por cuarto, no puede ejercitarse. La familia solo puede mirar a él una vez por semana y cosas así. Mandarte un fuerte abrazo a ti y a tu padre. También un mensaje para los medios corruptos que reciben plata del Estado de Brasil y de los gobernadores socialistas por difamar a tu familia, por difamarte a ti, por difamar a Michelle
a tu padre y por blanquear un sistema corrupto. No sé si quieres mandarle rápidamente un mensaje a esos medios corruptos que están blanqueando todo el sufrimiento que estáis padeciendo. Ustedes pueden hasta por un periodo de tiempo quedarse bien, pero la verdad nunca se acaba y el corazón de las personas pide un cambio en Brasil. Cuando este cambio se pasar, seguramente ustedes van a encontrar con justicia. Muchas gracias, Eduardo, y cualquier movilización que hagáis en Brasil, ya sabes que tiene nuestro apoyo. Muchísimas gracias por venir a The Right News Show. Gracias fuerte también al pueblo de Israel. Gracias. Y ahora tenemos el placer de darle la bienvenida de nuevo a nuestro amigo Agustín Laje, referente de la batalla cultural, gran escritor de libros. Y Agustín Laje, ya te digo, los motores de la defensa de la libertad a través del intelecto. Será la vuelta de la publicidad. Seguimos en The Right News Show. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, The Right News Show. Y ahora vamos a estar con uno de los grandes referentes de la batalla cultural, sino el que más, padre de grandes libros contra la izquierda. Está agotado porque gira por todo el mundo, vive en un avión. Y es sin duda uno de los referentes de la libertad en países como Argentina, México, Colombia. Saludo ya a mi amigo Agustín Laje. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Qué tal? Gracias por la comunicación. Nada, te quiero preguntar, Agustín, acabas de estar en México. Tuvimos una comunicación donde te dije, tengamos cuidado, nos está señalando Sheinbaum, sus altavoces mediáticos te están poniendo a ti en las conferencias previamente en sus medios, te difunden fake news, usan todo tipo de artilugios como contra nosotros, con la derecha diario. ¿Qué has visto en México en tus conferencias? ¿Has visto más apoyo a las ideas de la libertad, a la batalla cultural contra la izquierda? ¿Has visto miedo? ¿Has sentido inseguridad? Cuéntame. Bueno, en primer lugar tuve que ir con mucha seguridad privada. Tuve que estar constantemente con gente armada porque la cosa en México está cada vez peor. Yo voy desde hace muchos años a dar conferencias. Voy alrededor de entre 4 y 6 veces por año, para que te des una idea, a distintas ciudades de México. Y bueno, solamente en el último tiempo me ha tocado empezar a ir con seguridad privada y ahora a reforzarla. Lo que hay en el ambiente son 2 o 3 sensaciones. Por un lado, miedo. Por un lado, miedo porque saben bien que el narco es el aliado estratégico del gobierno de Sheinbaum, saben bien que la inseguridad se ha multiplicado durante Sheinbaum y saben muy bien lo que significa el socialismo del siglo XXI en términos de crímenes políticos. En segundo lugar, hay una sensación de relativa desesperanza porque no ven todavía un liderazgo de derechas que surge en México como sí ha surgido en otros lugares, como en la Argentina con Javier Milei, en el caso de Chile tanto con Kast como con Johannes Kaiser, en el caso de Colombia con Abelardo de la Espriella, en el caso de Perú con López Aliaga y así en general. En el caso de España con Abascal, por cierto, que lo has tenido aquí. Y en tercer lugar, en México, lo que hay es una llamita de esperanza en torno a la generación Z, que es la que ha protagonizado las manifestaciones que hirieron políticamente la narrativa del gobierno de Sheinbaum. Y entonces hay cierta esperanza y un mínimo de esperanza en cuanto que hay una nueva generación que podría complicar en lo sucesivo al socialismo del siglo XXI mexicano. Y preguntarte, ¿has notado mucha más aceptación, mucho más crecimiento de tu idea en México, más gente yendo a las conferencias o el miedo que impulsa Sheinbaum contra los desertores, ¿no? Lo que él le llama, contra los que estamos en contra de su régimen, las amenazas, las muertes de alcaldes, las muertes de más de 120 periodistas en los últimos 20 años? ¿Qué han notado de la sociedad civil? Mira, he estado en varios estados y en varias ciudades. He estado concretamente en Puebla, Monterrey, Guadalajara y Cancún. Hay lugares donde se siente más el miedo porque son lugares más inseguros. Por ejemplo, en Puebla se sentía más la presión, digamos, del clima de hostilidad y hubo lugares donde se sentía menos, como por ejemplo en Cancún. En Cancún, por ejemplo, vinieron a verme 2.700 personas, lo cual es una cantidad muy importante para una conferencia sobre temas de política. Sobre todo y en en los un otros país lugares, donde ha por llegado ejemplo, a hacer conferencias, un país donde ha llegado a hacer conferencias nuestro amigo Nicolás Márquez en auditorios donde al principio había 10 personas, 15, 20. Y ahora te van a ver más de 2.000.
De hecho, cuando yo empecé a ir a México junto con Nicolás, una de nuestras primeras experiencias fue muy frustrante porque vinieron alrededor de 20 o 30 personas nada más, pero persistimos y la clave de la batalla cultural es no frustrarse y seguir adelante. ¿Ves a Ricardo Salinas, el empresario valiente, Banco Azteca, que está siendo atacado y perseguido fiscalmente por todo el gobierno de Sheinbaum? ¿Ves con posibilidades de armar una alternativa real allí? Bueno, te cuento que lo que se hablaba entre el público y lo que la gente me comentaba a mí después durante la firma de libros es que estaban muy expectantes con esta posibilidad, con la posibilidad de que Salinas Pliego tome la decisión de involucrarse definitivamente en política. Pero bueno, todavía es una incógnita, es simplemente una posibilidad que está abierta y que hay mucha gente mirándolo con buenos ojos. Sheinbaum se enfada cuando le llamo narcopresidenta. ¿Tú le llamas narcopresidenta? ¿Crees que hay argumentos para sostener esa frase o no? Bueno, cualquier persona que se sume a la doctrina de que a los narcos en lugar de balazos hay que darles abrazos, efectivamente por lo menos son amigos de los narcos. Y sabemos el rol político estructural que tiene el narcotráfico en México. Y gracias al ejemplo de El Salvador, un país que hasta hace poco era todavía más peligroso que México, hemos aprendido con Bukele que allí donde el crimen organizado no es rápidamente aplastado por el Estado, eso significa que los gobernantes de ese Estado están aliados estratégicamente con el crimen organizado. Bukele nos ha enseñado eso y ha sido, digamos, una regla de oro que tenemos que aplicar siempre. Allí donde usted vea que el crimen organizado no paga, que el crimen organizado sobrevive y que gobierna realmente el Estado, sepa que sus gobernantes supuestamente democráticos son narcos disfrazados. Honduras ha girado a la derecha, Chile va a girar a la derecha, nuestro amigo Kass frente a Boric. ¿Qué va a pasar en Colombia, donde tienen muchos seguidores, donde sueles ir bastante? Hace poco una gira a hablar de tus maravillosos libros que recomiendo. O sea, ¿quién va a ganar? Según Polymarket, Abelardo de las Priellas va por encima de Vicky Dávila, que no para de atacar a Abelardo. ¿Das por finalizado al narcoterrorismo del petrismo? No, todavía no hay que darlo por finalizado porque falta mucho. Estas elecciones son recién en mayo del año que viene y acaba de ser publicada la primera gran encuesta que, atención, da en el primer lugar a Iván Cepeda, que es el candidato del petrismo. Es el candidato del petrismo, así que cuidado. ¿Quién queda segundo en esta encuesta? Abelardo. ¿Dónde está la esperanza en que cuando uno suma a Abelardo de la Espriella con el resto de los opositores al petrismo, como la mencionada Vicky Dávila, o como, por ejemplo, Fajardo, o por ejemplo, Vargas Llera, o por ejemplo, Miguel Uribe padre, el padre de Miguel Uribe hijo que murió asesinado recientemente, cuando uno suma todo eso, se va a dar con que se le puede ganar a Gustavo Petro y a Iván Cepeda, que es su alfil. Pero bueno, para eso la oposición tendrá que unirse eventualmente. Fundación Faro, eres responsable de la Fundación Faro en Argentina, que apoya intelectualmente y emocionalmente el gobierno de nuestro querido amigo Javier Milei, referente a la libertad, al cual bebe mucho de tus ideas. ¿Cómo está la condenada por corrupción Cristina Fernández de Kirchner? ¿Está muerto el kirchnerismo después del último varapalo electoral? Ahora parece que hay un periodo de calma, ya no salen tanto a la calle esos falsos jubilados, esos barra brava, esos que ponían en las televisiones y en las redes sociales con la complicidad de medios corruptos de que Argentina era un caos. Ahora la única noticia que no llegan de Argentina es que están llegando inversiones de billones de dólares con el apoyo que le está dando nuestro querido el presidente Donald Trump y desde el Departamento del Tesoro americano, ¿no? De Bessent. Bueno, varias cosas. En primer lugar, esto que estás mencionando también pone de manifiesto que toda la campaña previa a las elecciones de octubre se basaron en puras mentiras. La idea de que la economía era un desastre, la idea de que el pueblo argentino odiaba a Javier Milei, la idea de que Javier Milei era un fracaso político, fue una enorme mentira impulsada por los medios masivos de desinformación que responden al kirchnerismo y a la izquierda en la Argentina y que tendieron una trampa que finalmente supimos lo que era una
falsedad. Después de octubre, después del gran triunfo de Javier Milei en octubre, el país se ha acomodado. El riesgo económico producido por la eventual o el supuesto triunfo que iba a tener el kirchnerismo en las urnas se dio por completo. Ya no está esta presión económica que estaba complicando los planes del gobierno. Y la imagen de Javier Milei no solo se ha estabilizado, sino que está subiendo. La gente en las encuestas está probando cada vez más la gestión y la imagen de Javier Milei. Ahora bien, vos también me preguntabas, Javier, por la condenada Cristina Kirchner. Bueno, la condenada continúa presa en su casa. Le esperan otros juicios más que ya están en camino y están avanzando por corrupción, incluso causas más gruesas, más jugosas que la que le llevó a estar presa en su domicilio. Y por otro lado, en términos políticos, te diría que ella es un gran lastre para el peronismo. El kirchnerismo es la versión de izquierdas del peronismo. El peronismo siempre ha sido un camaleón ideológico. De acuerdo a los tiempos se ha acomodado en un sector del abanico ideológico o en el otro extremo del abanico ideológico. Ahora no saben cómo hacer para sacarse de encima a la condenada por corrupta que está presa en su casa, que está inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero que continúa liderando a una gran parte de ese espacio que llamamos peronismo. Con lo cual, que continúe Cristina con algo de vida política solamente es funcional para aquellos que impulsamos las ideas de la libertad, porque mantiene a la oposición peronista y kirchnerista partida al medio. Darte las gracias, Agustín Laje. Síganlo en redes sociales, en sus canales de YouTube y compren sus libros. Un abrazo fuerte, amigo. Un gran abrazo para vos. Saludos a la audiencia. Y ahora la vuelta, vamos a hablar de Venezuela, de los próximos pasos del gobierno de Trump respecto a Maduro y de la última hora. No se pierdan porque tenemos detalles además con colaboradores de lujo como Manuel Rincón. Venezuela sigue siendo un tema muy candente. Llevamos meses así, especialmente tras la presión del presidente Trump para que Maduro abandone el poder en ese narcoestado fallido, no para llenar drogas, no para llenar a Estados Unidos de drogas. Una de las personas que más sabe de Venezuela, que tuvo que irse de Venezuela por seguridad, es Manuel Rincón, que es estratega político, periodista, lo pueden seguir en redes. Y Manuel nos acompaña ahora y sabe mucho de la estrategia del gobierno americano y también de los movimientos que puede dar la oposición de nuestra querida María Corina Machado y también de algunos movimientos que puede hacer la tiranía de Maduro. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, ¿vamos a ver el final de Maduro en los próximos días, las próximas semanas? Trump dice que tiene un plan, pero ¿cuál es ese plan? Mira, creo que la administración Trump ha intentado principalmente tratar de persuadir a Maduro, bueno, él mismo lo ha dicho, ¿no? Operaciones psicológicas. Maduro lo ha acusado de utilizar terrorismo psicológico para que abandone el poder. ¿Por qué el presidente Trump quiere hacer esto? Bueno, porque principalmente todos sabemos que el lema de campaña del presidente Trump fue No New Wars. Eso es algo, digamos, fundamental para su eje y para su movimiento. Y creo que el presidente lo que quiere es, en primer lugar, tratar de forzar una salida que involucre los menores riesgos políticos internamente dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, pues esta semana él ya ha dejado claro, ya ha dicho que van a empezar muy pronto los ataques en tierra dentro de Venezuela, dado que el régimen de Maduro se niega a hacer una salida negociada o una salida pactada. Hay gente que especula y que dice que el presidente Trump finalmente se va a acobardar, que finalmente no va a ocurrir nada, que Maduro va a ganar. Y la verdad es que ya Maduro le ofreció a Trump absolutamente todo lo que se le podría ofrecer. Ya le ofreció las concesiones de petróleo, le ofreció expulsar a Rusia y a China. Y el presidente Trump ha sido firme. Le ha dicho, no, te tienes que ir. Y creo que finalmente, si no termina saliendo por las buenas, él mismo lo ha dicho, va a ser por las malas. Hubo una conversación telefónica entre Trump y Maduro, y ya el propio secretario de Defensa del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Peter Hicks, ha puesto incluso la portada de un cuento donde se ven unas tortugas acabando con narcolanchas, que es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. O sea, quería preguntarte, ¿no? Por esa llamada, si crees que han trascendido todos los detalles
Porque dentro del gobierno americano también había algunos que eran más partidarios, como Richard Grenell, de tender puentes con Maduro, de buscar una situación más diplomática para proteger las empresas americanas que tienen negocios de petróleo ahí. O sea, cuéntanos. No, fíjate, la opción de Grenell ha quedado cada vez más aislada. De hecho, si te pones a ver, ha perdido absoluto peso dentro de la administración, ya ni siquiera se le ve dentro de la Casa Blanca y ha quedado totalmente borrada ese eje por parte del secretario de Estado Marco Rubio, que tiene una posición firme, que se ha opuesto a los regímenes comunistas en la región y que evidentemente no va a cometer el mismo error que cometió la administración Biden de apaciguar a narcoterroristas. En ese sentido, la llamada, lo que se presume, o lo que ha salido reportado según Reuters, es que el presidente Trump le había dado a Maduro un ultimátum para abandonar el poder antes del pasado viernes. Cumplido eso y con Maduro sin retirarse, pues entonces esta semana es donde se han producido nuevas reuniones para determinar cuáles van a ser los siguientes pasos. Pero Trump ya lo ha dicho abiertamente, los siguientes pasos van a ser ataques terrestres dentro de Venezuela, o al menos eso es lo que él ha afirmado. Pues darte las gracias, Manuel. Te seguimos en redes con toda la información. Gracias por tus aportes y un apoyo al pueblo venezolano, a María Corina Machado, a todos los que quieren colaborar en esa transición política hacia la libertad, hacia la democracia. Son muchos los venezolanos que están en todo el mundo perseguidos, que tuvieron que dejar a sus familias, muchos venezolanos desaparecidos, que están en prisión. Un fuerte abrazo y nosotros, nuestro corazón está con ellos, con Cuba y con todos los represaliados por la dictadura de Venezuela, de Cuba y todas las que financian el narcoterrorismo y el Foro Sao Paulo. Muchísimas gracias. Y ahora seguimos a ti, porque Marco Rubio, el secretario de Estado, ha sido una figura clave en todo lo que está pasando con Venezuela. Ahora hablamos con Yanis Estrada, director de UHN Plus, que también es cubano, desde Miami, acerca de estos. En unos momentos, no se vayan porque tenemos platos fuertes. Pocos miden el pulso de la comunidad hispana en Estados Unidos como mi querido Yanis Estrada, propietario de UHN Plus y director junto a un servidor. Es un gran medio independiente, viral, el más influyente en redes sociales, en política y temas de empresa y ahora también de salud. Yanis nos cuenta cómo la influencia de Marco Rubio ha marcado la administración de Trump en gran forma y de hecho tiene novedades porque le van a premiar desde UHN Plus, ¿no, Yanis? Así mismo, Javier. Buenas tardes, amigas, amigos. Aquí estamos otra vez en The Right News Show con el resumen rápido de lo que está dando de qué hablar hoy en las redes. Todo está conectado, así que vamos a ir enlazando una cosa con la otra. Vamos a empezar por Cuba. Esta semana un activista cubano soltó un video hecho con inteligencia artificial que se hizo viral en horas. Es durísimo, muestra al régimen de La Habana como una amenaza global real, protegiendo a fugitivos del FBI, entrenando guerrillas, cediendo territorio a China, a Irán y manteniendo una red de espionaje que llega hasta la puerta de nuestra casa en Florida. Y no es exageración, es lo que llevan haciendo durante décadas. Y esa misma red es la que mantiene vivo al régimen de Maduro. Miren el ejemplo perfecto. El famoso Cangrejo, nieto de Raúl Castro, anda en jet privado entre La Habana, Caracas y Panamá, cerrando contratos millonarios, mientras en Cuba la gente se desmaya de hambre en las colas. Ese dinero sucio es literalmente el oxígeno que también le llega a Nicolás Maduro, y Trump lo tiene clarísimo. El 21 de noviembre llamó al usurpador, le dio una semana para que se fuera con su familia y punto. La semana ya pasó, el espacio aéreo venezolano está cerrado. Hay aviones militares norteamericanos operando desde Roosevelt Roads en Puerto Rico y hasta en España se ha emitido un aviso a la aviación civil por el riesgo del conflicto que es real. En Noruega también le dijeron a sus ciudadanos ni se acerquen a Venezuela. Quien está llevando la batuta en todo esto, como bien decías, mi querido amigo, es Marco Rubio, nuestra persona del año 2025 en UHN Plus. Rubio, hijo de exiliados cubanos, secretario de Estado y el tipo que está modernizando el Departamento de Estado para cortar de una vez la influencia cubana, venezolana, china e iraní en el hemisferio, es quien hemos decidido que se lleve ese galardón este año. El año pasado se lo otorgamos a María Corina Machado. Yanis Estrada, tengo buenas noticias. Yanis,
porque nuestro amigo Marcel Felipe, el responsable del Museo de la Diáspora Cubana, se ofrece también para abrir las puertas del museo, para hacerle entregas, si el secretario de Estado, Marco Rubio, acepta la invitación y acepta que le podamos entregar ese premio de la libertad de UHN Plus. Así que si le mandamos la carta, oficialmente habrá incluso un acto de UHN Plus en Miami, que no se entendería Miami sin la aportación de esos grandes defensores de la libertad que siempre han sido los cubanos. Buenísimo, buenísimo. Y en ese mismo sentido, justo llega una noticia también que tiene que ver con otro premio y que pone el foco en lo que viene. Acaba de anunciar la congresista María Elvira Salazar que la próxima semana viajará a Oslo para acompañar a María Corina Machado cuando reciba el Premio Nobel de la Paz. Y sí, escucharon bien, María Corina va a hacer historia recogiendo ese premio mientras Maduro sigue atrincherado. Salazar dijo clarito, el mundo va a ver lo que esta mujer y el pueblo venezolano han resistido solo con la verdad y la fe. Es un golpe simbólico, brutal contra el régimen y un espaldarazo total a la oposición legítima. Todo eso que se está calentando allá abajo se traduce en lo que vemos aquí en la calle. En Chicago acaban de agarrar a 3 venezolanos que asaltaron a 3 mujeres a punta de pistola en plena zona residencial y dejaron la 9 milímetros tirada en la vereda. El otro venezolano puñaladas a un hogar mientras dormía y quemaron viva a una mujer en un tren. Yanis, nos quedamos sin tiempo, ya estamos fuera. Darte las gracias por tu repaso de la actualidad. Síganos en UHN Plus, muchas gracias. Sigan a Yanis Estrada. Y gracias a todos por acompañarnos. Seguimos adelante, no te tenemos miedo. Sheinbaum, Kirchner, Sánchez, ningún presidente socialcomunista, ninguno que me ataque, que difame a la derecha diario, a DTV, a UHN Plus, nos va a amordazar. Gracias The Right News Show, muy importante. Suscribiros al canal de YouTube, a todas las redes sociales, compartan con vuestros amigos. Es el primer show hispano contra el comunismo, contra la agenda woke de Soros, y de verdad, estamos haciendo historia. Más de 6 millones de personas nos han visto solo en redes sociales los 2 primeros programas. Y en este tercer programa, los directos están la gente hablando, comentando, compartan. Es muy importante, la batalla es de todos, la batalla es tuya y no hay nada más rentable y sostenible con la verdad. Hagamos historia. Gracias por seguir The Right News Show en Real America's Voice.